Muy buenas a todos, guapísimos. El día de hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal. Como bien saben, mi nombre es Oscar Morales Jiménez, del grupo 503, del turno vespertino, de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Y el día de hoy hablaremos sobre el rectificador de onda completa con derivación central. Pues bien, a muy grandes rasgos, ¿qué es el rectificador de onda completa? Bien, pues un rectificador, ¿para qué nos sirve? Primero que nada nos sirve para rectificar la señal. Como bien se pueden dar cuenta, de este lado tenemos una señal senoidal. Esta señal senoidal consiste en un ciclo que, como bien se sabe, contiene dos semiciclos, uno positivo y uno negativo. ¿Cómo sabemos dónde se encuentran? Pues bien, el ciclo es todo esto. Comienza desde aquí hasta acá. Y el ciclo termina una vez que llega nuevamente al positivo. Eh, como bien se sabe, o bien les comenté, el ciclo contiene dos semiciclos, ¿no? El positivo es este que se encuentra del lado y el negativo, bueno, del Y positivo, y el negativo es este que se encuentra del lado Y negativo. Pues bien, ¿para qué nos sirve el rectificador? El rectificador nos sirve para rectificar la señal de amplitud. Quiere decir esto, que si yo no quiero esta señal, bueno, no es que no quiera, ¿no? Sino la modifica. Como bien se explicó, esta cuenta con dos semiciclos. ¿Qué hace? La transforma a un ciclo nada más, como bien se muestra aquí. Este de aquí a acá es un ciclo, este es otro ciclo y este de acá es otro ciclo. Por lo tanto, aquí tenemos tres ciclos, cuando aquí nada más tenemos un ciclo y medio, que es de aquí a acá, y luego este es otro ciclo y podría ir otra vez para arriba y otra vez para abajo, y ya concluiría con otro ciclo. Pues bien, este rectificador de onda completa con derivación central cuenta con dos diodos, dos devanados eh, y el voltaje inducido, ¿no? Aquí tenemos un diodo, aquí tenemos otro diodo, esto es una resistencia, y pues estos son los devanados, ¿no? El devanado principal y el devanado secundario, ¿no? Que es este de acá. Pues bien, dicho esto, podremos continuar. Como bien se sabe, existen dos tipos de transformadores. Uno normal, que se conoce sin derivación central, y el otro. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Pues bien, el normal cuenta con solamente dos cables para conectar el voltaje de entrada y otros dos cables en donde sale el voltaje de salida. Pues bien, aquí vemos que esta figura de acá cuenta con cuatro cables, cuatro terminales. En este podemos conectar de este lado, donde están los cablecitos rojos, el voltaje de entrada, ¿no? Este voltaje pues va hacia el transformador, lo que hace que transforme la señal y lo saque por estos dos cables, ¿no? Que se pueden conectar a una protoboard o se puede medir con un multímetro, ¿no? ¿Y cómo sabemos cuál es el de derivación central? Pues bien, el de derivación central es este que se encuentra aquí. ¿Y cuál es la diferencia? Si son casi prácticamente lo mismo. No, la diferencia es que en este tenemos dos cables de voltaje de entrada y tres, exactamente, tres cables donde podemos medir. Pues bien, como bien se puede percatar, aquí existen dos colores, ¿no? El amarillo y el azul. Para calcular el voltaje sin derivación central, por así decirlo, podremos medir desde este cable azul y el otro cable azul, lo cual nos daría el voltaje completo, ¿no? Este pequeño transformador nos dice que trabaja a 24 volts. ¿Qué quiere decir esto? Para poder entender qué es la derivación central, traducido a muy simples palabras, quiere decir que es la mitad. ¿Y cómo podemos identificar si es la mitad? Para poder medir la mitad tenemos que medir de este lado del cablecito azul y de este lado del cablecito amarillo, lo que nos permitiría conocer el voltaje, ¿no? Que se arroja. ¿Y cómo sabemos cuál es este? Pues muy fácil.
pese a que este transformador trabaja 24 volts, el voltaje de entrada medido exactamente por el cablecito a la mitad, ahí mismo está, dice que es la mitad, por ende sería 24 sobre 2, lo cual nos dice que es exactamente a 12 volts. Como bien nos podemos percatar, si yo mido de esta punta y de esta punta, de la punta azul y de la punta amarilla, encontramos que podemos medir 12 volts. ¿Y qué pasa si yo lo mido al revés? Absolutamente nada. Si yo mido de este cable amarillo y el otro cable azul, podemos encontrar que de igual manera trabaja 24 volts. Exactamente, esa es la derivación central. Una vez conocido este tema, podremos seguir. Para poder entender el rectificador de onda completa, hace un momento les comenté cómo funcionaba el rectificador, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Que este exactamente reactifica la señal, la transforma de esta a esta, y eso es exactamente rectificar la señal. Como aquí tenemos dos tomas, dos terminales en donde se induce el voltaje, ¿no? Que es este punto de aquí y este punto de acá, y está representado como V en voltaje de entrada, o también se puede ser representado como V y N, que es lo mismo, ¿no? Voltaje de entrada. Bien, pues este voltaje de entrada pasa a través de este pequeño cuadro, de este cuadro que aquí, que exactamente es el rectificador de onda completa, que en teoría es todo el circuito, ¿no? ¿Qué pasa? El voltaje inducido entra, pasa por el rectificador y nos arroja un voltaje de salida que es distinto al de acá. Por ende, al tú medir en el osciloscopio, encontramos que la señal se rectifica. Ahora ya no cuenta con 2 semiciclos, cuenta con un ciclo nada más. ¿Y cómo lo representa esto? Esto se representa como el voltaje DC, que es igual al voltaje promedio, o lo que nos dice que es que para determinar esto es el voltaje pico por 2 sobre pi, que en este caso sería igual al 63.7% en una escala del 1 al 100. Y exactamente es el voltaje pico. Una vez dicho esto, podremos continuar. El rectificador de onda completa con derivación central, aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo funciona, ¿no? Encontramos que aquí tenemos la fuente, que es más, menos, o puede ser al revés, ¿no? Menos y más. Y estaría así. Sí, ¿no? Pues bien, para poder entender esto tenemos una fuente, la conexión a la luz. Posterior a ello tenemos por otro lado, de este lado tenemos un pequeño fusible que funge como protector, ¿no? Asimismo encontramos los devanados, el devanado principal, el devanado secundario, y con una configuración de 1 a 1. ¿Qué quiere decir que sea una configuración de 1 a 1? Pues bien, esta pequeña configuración nos dice que no hay reducción ni mucho menos aumento de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Que no varía, exactamente, es lo mismo. Posterior a ello, encontramos dos resistencias, diodos, perdón, el diodo 1 y el diodo 2, que estos se encuentran en polaridad positiva, negativa y negativa. RL, las tierras y exactamente la derivación central, ¿no? Que es lo que se encuentra aquí adentro. Bien, a los componentes para poder realizar esto, entendemos que primero es una conexión al voltaje, ¿no? Posterior a ello, los fusibles
que hace un momento les comenté, ¿no? Que fungen como protectores. El transformador con derivación central, que ya saben que es el cable que se encuentra aquí adentro, el amarillo. Los diodos y un pequeño foco, ¿no? Una vez dicho esto, pues podemos continuar. Hace un momento les comenté que la señal arrojada al principio, bueno, es una señal senoidal, ¿no? La señal senoidal es que va de arriba a abajo, ¿no? Y tiene dos semiciclos. Lo que nos va a funcionar ahora es que este nos lo arroja como una señal rectificada, ¿no? Y la señal rectificada saldrá así. Pues bien, como pese a que tiene dos ciclos, un positivo y un negativo, para este encontramos que si el voltaje inducido se encuentra de esta manera, de la manera común, este viajará a través del fusible. Posterior a ello pasará al devanado principal, el cual también se encuentra en polo positivo y en negativo. Del lado secundario, y bueno, del lado del devanado secundario igual, aquí está el negativo y acá el positivo. Como es una configuración 1 a 1, este no cambia. Posterior a ello pasará por el diodo principal, el diodo 1. Este diodo se encuentra igual en la polaridad positiva y negativa. El voltaje inducido al diodo pasa hacia el nodo número 1, que es este que se encuentra acá. Como D2 se encuentra en polaridad inversa, este no va a permitir el flujo del voltaje. Por ende, el voltaje pasa hacia RL, va hacia tierra, y este automáticamente pasa a la mitad. Como el voltaje ya no puede bajar a D2, D2 por así decirlo quedaría obsoleto. ¿Qué quiere decir Vsec 2? Quiere decir el voltaje secundario sobre 2. ¿Y cómo sabemos cuál es el voltaje secundario? Hace un momento al principio del video les expliqué cómo es la derivación central. La derivación central nos dice que es exactamente la mitad. Por ende, yo al introducir 24 volts aquí, como la configuración es 1 a 1, no cambia exactamente, se mantiene igual. Por ende, pasan 24 volts por aquí, llegan hasta la tierra, y al estar aquí a la mitad se transforma. Tú al medir exactamente de esta punta que se encuentra aquí y la punta que se encuentra acá, automáticamente obtienes el valor del voltaje, ¿no? Que sería como, bueno, el voltaje principal que se induce en todo este circuito, exactamente es el voltaje secundario, el que se mide después del transformador. Por ende, este se divide a la mitad para sacar la derivación central, la cual en el ejemplo que hace un momento les comenté, era 24. Y si se divide entre 2, nos da 12. Por ende, de este lado habrían de la mitad para acá, permítanme, exactamente, de la mitad para acá, el voltaje sería de 12 en la señal de aquí. Y de la otra mitad para acá, el otro voltaje sería de 12. Al tú sumar estos dos voltajes, los voltajes obtenidos, encontramos que estos sería 12 más 12, lo que nos daría a 24, que es el voltaje que se busca desde hace rato. Como bien se sabe, tenemos dos semiciclos, ¿no? Previo al introducir la señal. El primer ciclo cuenta con este. Como bien se pueden percatar aquí, la señal sería así, donde Y es negativo, Y es positivo, y cuenta con un ciclo. Este ciclo es este. Y el segundo semiciclo es este de acá. Pero como estamos trabajando con el ciclo positivo, el que nos importa en efecto es este de aquí. Este es el tiempo del semiciclo.
Como bien se pueden percatar, este se encuentra en el lado positivo, por ende es positivo. Por eso las polaridades quedan de esta manera. Perdón. Así, el voltaje inducido sobre la fuente pasa por aquí, llega al devanado primario, el principal, y este pasa hacia el devanado secundario. El cual se encuentra de igual manera en forma positiva, negativa. El voltaje inducido sigue esta sección, llega hacia el nodo, pasa sobre RL, llega aquí, viaja una vez más acá, y aquí es donde se calcula lo de hace rato, ¿no? Voltaje secundario sobre 2, lo cual nos daría a la mitad, ¿no? Por así decirlo, la mitad de todo. Una vez entendido esto, pasemos al semiciclo negativo. El semiciclo negativo es exactamente el que se encuentra acá. Este ya no nos importa el de acá, porque el de aquí es el positivo y una vez más se repiten, ¿no? Y seguiría otra vez así. El semiciclo negativo nos dice que las polaridades se encuentran inversamente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el positivo no se encuentra arriba, sino abajo. El voltaje inducido pasa por aquí, llega hasta el devanado principal, se lo emite al devanado secundario y el devanado secundario se encuentra así. Posterior a ello, el voltaje inducido pasa por D2, llega hasta el nodo número 1 y como ya no puede seguir hacia acá arriba, porque la polaridad de este diodo es inversa a la otra, lo repele y pasa sobre RL, perdón, y de nuevamente pasa hacia la mitad y otra vez se convierte en voltaje secundario sobre 2, que exactamente es lo mismo, la mitad. Bueno, ya para culminar, entendemos que el voltaje pico inverso lo podemos obtener con esta fórmula, que es voltaje pico inverso igual al voltaje pico secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje pico secundario, como bien se sabe, la señal que arroja el osciloscopio nos muestra señales así, ¿no? El voltaje pico secundario es el segundo voltaje que nos arroja, ¿no? La segunda señal. Este se divide entre 2 y se le restan los 0.7. ¿Por qué se le restan 0.7? Porque es la resistividad que contiene el diodo. Por ende, para calcularlo, bueno, en este pequeño ejemplo se calcula a través de D2, ¿no? Lo cual nos dice que para determinarlo se le tiene que restar otra vez el voltaje pico secundario sobre 2, lo cual nos da la operación así como esta, que es voltaje pico secundario sobre 2 más el voltaje pico secundario sobre 2 menos 0.7, que es lo del diodo. Posterior a ello, como estos son iguales, pues queda igual, ¿no? Se cancelan las divisiones y queda como voltaje pico secundario menos 0.7. Como el voltaje pico secundario es igual al voltaje pico secundario sobre 2 menos 0.7, entonces este se multiplica por 2, como se ve aquí. Voltaje, bueno, como es lo mismo, se multiplica por 2. ¿Y qué pasa? Ahora se le restan 1.4. ¿Por qué 1.4? Porque exactamente tenemos dos diodos. Y como 0.7 más 0.7 es 14, o bueno, 1.4, este 1.4 es el que se le suma aquí automáticamente. Por último, ya para culminar, la fórmula final, por así decirlo, sería voltaje pico secundario es igual a 2 por el voltaje pico secundario, bueno, 2 veces el voltaje pico secundario más 0.7, ¿no? Que en este caso sería para un diodo, pero en caso de que se quiera calcular el voltaje pico secundario,
necesitamos el voltaje pico de salida más 1.4, que serían de los dos diodos, ¿no? Y bueno, chicos, hasta aquí mi video de hoy, espero les haya gustado mucho. Yo me despido y espero que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.